Siempre me gustó el olor a césped recién cortado. Es un olor a honestidad, a trabajo duro, un olor que no te miente. Durante 15 años ese fue el olor de mi vida. 15 años como jardinero en la propiedad de Sterling. 15 años viviendo y respirando el perfume de una mentira bien cuidada. Yo creía que mi trabajo era solo ese: cortar el césped, podar los rosales, asegurarme de que la fachada del mundo del señor Sterling fuera impecable. Un paraíso artificial, simétrico y obediente. Creía que el trabajo más difícil era mantener las plagas lejos de las orquídeas premiadas que tenía en el invernadero, flores que valían más que mi casa, pero que él nunca visitaba. Yo era el cuidador de una belleza que no tenía espectador, hasta el día en que oí ruidos que venían del suelo. No era un ruido de animal, no era una tubería de agua con su burbujeo familiar, era otra cosa, un sonido metálico, ahogado, que parecía venir de las entrañas de la tierra. Un secreto que el suelo perfecto que yo cuidaba estaba intentando contarme. Un secreto que, hoy lo sé, podría haberme costado la vida. Y de cierta forma, de una manera que nadie puede ver, quizás me la costó. La mansión Sterling no era una casa. Era una fortaleza de vidrio y concreto, diseñada por un arquitecto famoso que probablemente ganó un premio por crear la prisión más hermosa del mundo. El señor Sterling era un hombre que valoraba la privacidad por encima de todo. Un multimillonario del sector tecnológico, decían los escasos artículos en Internet. Para mí, él era solo una sombra, una silueta que a veces pasaba por detrás de las inmensas ventanas de vidrio ahumado. Una voz rara y metálica en el intercomunicador pidiéndome que ajustara la altura de los setos medio centímetro. En 15 años de servicio, creo que intercambié menos de 100 palabras con él, y ninguna de ellas fue sobre algo que realmente importara. Éramos pocos empleados. Un puñado de fantasmas, contratados para mantener el orden en un castillo vacío. La mayor parte de la casa estaba automatizada, gobernada por una inteligencia artificial que controlaba las luces, la temperatura y, yo sospechaba, hasta nuestro estado de ánimo. La regla principal era clara: cada uno en su lugar, nadie hace preguntas. La cocinera no preguntaba por qué el patrón a veces pasaba días comiendo solo barras de proteína. El de seguridad no preguntaba sobre los autos sin placa que entraban de madrugada. Y yo no preguntaba nada. Nuestro único pasatiempo eran los rumores, susurrados en el comedor de empleados, un lugar tan estéril como una sala de cirugía. Hablábamos de fiestas extrañas que nunca producían basura, de visitantes que llegaban en helicóptero en medio de la noche y se iban antes del amanecer, dejando atrás solo el silencio y el olor a queroseno en el aire. Eran historias que nos ayudaban a llenar el vacío de ese lugar, a darle algún sentido a la excentricidad que pagaba nuestros salarios. Y dentro de mi lugar había un lugar más pequeño, un área prohibida, un trozo de unos 200 metros cuadrados en el fondo de la propiedad, escondido detrás de una hilera de cipreses altos y sombríos. Nosotros lo llamábamos, entre nosotros, el jardín silencioso. El nombre no fue dado por casualidad. Era una regla no escrita, una leyenda urbana pasada de empleado a empleado con un aire de advertencia. El jardinero antes que yo, Jorge, un portugués de manos gruesas y buen corazón, fue quien me enseñó el oficio y las reglas. Fue él quien me habló por primera vez de ese lugar. Los pájaros no cantan en ese pedazo de tierra, muchacho, me decía, con ese acento cargado que hacía que todo pareciera más serio. Las flores que el patrón mandó a plantar ahí, las más raras del catálogo, no tienen olor. Es tierra muerta que finge estar viva. Un día, Jorge, un hombre robusto que nunca se había tomado un día libre por enfermedad, fue llamado a una reunión con el señor Sterling. Algo raro, algo que rompía la rutina. Al día siguiente, su casillero estaba vacío. La versión oficial, comunicada por un email impersonal de la oficina central, fue jubilación anticipada.
un bono generoso, un viaje de regreso a su tierra natal para cuidar de la familia. Nadie nunca más supo de él. Su teléfono, al que intenté llamar un par de veces, siempre estaba fuera de servicio. La excusa oficial para la clausura del jardín silencioso era la preservación de una especie rara de césped, la poa supina, que exigía condiciones de suelo muy específicas. Una mentira que nadie se molestaba en cuestionar. Durante 15 años yo no la cuestioné. Tenía mis propios problemas. Problemas mucho más grandes que un pedazo de césped extraño. Mi hija, Lía, mi mundo entero, encapsulado en un cuerpo frágil de 12 años. Y su mundo se estaba achicando, encogiéndose cada día. Una rara enfermedad degenerativa, con un nombre tan complicado que ni siquiera puedo pronunciar. Los médicos hablaban de tratamientos experimentales, de viajes, de clínicas en Estados Unidos o en Suiza. Hablaban de cifras que para mí sonaban como distancias astronómicas. Precios que no podría pagar ni en 10 vidas de trabajo honesto. Cada día la veía un poco más débil, su sonrisa un poco más forzada. Y cada día la desesperación cavaba un hoyo un poco más profundo en mi pecho. No necesitaba un empleo, necesitaba un milagro. Y los milagros no ocurren en jardines perfectamente cuidados. Ese día, el viento era diferente. O quizás solo era el caos dentro de mi cabeza, un huracán de preocupación y miedo. Acababa de recibir una llamada del hospital. Lía tuvo una crisis durante la noche. Necesitaría un nuevo medicamento importado, carísimo, cada caja, un sueldo entero. El médico habló con una calma profesional que sonó como una sentencia de muerte. Yo estaba en automático, con la mente a kilómetros de distancia, empujando un aireador de suelo cuyo zumbido se mezclaba con el zumbido dentro de mi cráneo. Y mis pies me llevaron a donde no debían. Me acerqué a la frontera del jardín silencioso. La línea de demarcación era nítida, el césped normal de un lado y el césped oscuro y denso del otro, como la orilla de un río extraño. Y por un descuido, por un segundo de distracción fatal, crucé la frontera. La máquina avanzó 1 metro dentro del territorio prohibido y entonces el sonido, un estruendo fuerte, agudo, violento, el sonido de metal golpeando metal, la sacudida de la máquina casi me arrancó los brazos. El motor carraspeó y se apagó, soltando un humo blanco y apestoso. Mi primer pensamiento fue el costo de la reparación. ¿Cuánto saldría de mi ya miserable sueldo para pagar por un error estúpido? Furia y pánico burbujearon juntos. Me arrodillé, con el corazón martillando contra las costillas. Aparté el césped oscuro y denso con las manos. Era extrañamente frío al tacto. La tierra debajo era compacta, casi artificial. Escarbé con los dedos sin importarme la suciedad bajo las uñas. Y entonces mis dedos tocaron algo frío, liso, metálico. No era una piedra, no era una tubería. Limpié la tierra de alrededor con una urgencia que no entendía y la forma comenzó a surgir. Era una escotilla, cuadrada, de más o menos 1 metro por 1 metro, con una hendidura discreta en lugar de una manija. La pintura era de un verde tan oscuro, casi negro, que se mezclaba perfectamente con el césped y la sombra de los cipreses. Era un camuflaje perfecto. Mi corazón, que ya estaba acelerado, se disparó por completo. Miré instintivamente hacia la mansión, buscando movimiento. Miré hacia los árboles, tratando de localizar los lentes de las cámaras de seguridad que sabía que estaban allí. Parecían ojos de buitre, esperando. 15 años pasando al lado de ese lugar, y aquello siempre estuvo ahí, durmiendo bajo la tierra. ¿Qué era eso? ¿Un antiguo depósito de agua? ¿Una fosa séptica olvidada? No. La precisión, la tecnología silenciosa que sentía emanar de ella, la forma en que estaba escondida, aquello era otra cosa. Era intencional. Era un secreto, y fue entonces cuando lo oí de nuevo. Pero esta vez, porque estaba cerca, porque estaba prestando atención,
Apoyé el oído en la superficie de metal frío. El sonido se hizo más claro. Un zumbido, bajo, eléctrico y constante. El sonido de máquinas vivas. El sonido de electricidad corriendo por venas de cobre. Y después, un clic. Un sonido mecánico, preciso, como el de una cerradura moviéndose, ahogado pero inconfundible. Mi mente gritaba. Me aullaba que me alejara, que me levantara, echara un poco de tierra encima, arrastrara la máquina rota y fingiera que nada había pasado. Era el instinto de supervivencia, el instinto de un padre que no podía darse el lujo de perder su empleo, el instinto de un hombre que sabía que en ese lugar la curiosidad no mataba al gato, lo hacía desaparecer. Pero la desesperación... la desesperación. La desesperación es un ácido que corroe la prudencia. Me susurraba otra cosa al oído, una idea venenosa y seductora. ¿Y si ahí abajo, estuviera la respuesta? ¿El milagro? ¿Qué podría necesitar esconder un hombre como Sterling con tanto cuidado? Dinero, joyas, secretos que valían una fortuna. El diablo estaba frente a mí, ofreciéndome una manzana. Sabía que era veneno, pero me estaba muriendo de hambre, y mi hija también. Miré mis manos sucias de tierra, y tomé mi decisión. Mi mano sucia de tierra encontró el hueco en la escotilla. Por un segundo dudé. Una última puerta abriéndose en mi mente, una última oportunidad de volver a la seguridad de mi vida mediocre, a la familiaridad de mi desesperación. Pensé en el rostro de Jorge, el antiguo jardinero, en su jubilación repentina. Habría encontrado él esta misma puerta, la habría abierto. El silencio que siguió a su partida era la única respuesta que tenía. Pero entonces la imagen del rostro pálido de Milía en la cama del hospital lo invadió todo. El sonido de la máquina de pitidos que medía su frágil vida, y la duda se convirtió en determinación. Forcé la apertura. No hubo un chirrido de metal viejo. La escotilla se elevó suavemente con un siseo hidráulico, como la puerta de un auto de lujo. La ingeniería era perfecta, silenciosa, cara. La abertura reveló no una escalera de sótano mohosa, sino la parte superior de un elevador de metal cepillado, con un único botón iluminado en un blanco suave. No había telarañas, no había olor a moho. Lo que venía de abajo era un olor diferente. Un olor a aire filtrado, frío, y un leve aroma a ozono, como el aire de una oficina cara después de que todos se han ido. Miré a los lados, una última vez, con la paranoia corriendo por mis venas. Las cámaras de la mansión parecían mirarme, silenciosas y juzgadoras. Pero desde ese ángulo, escondido por la sombra de los cipreses, estaba en un punto ciego. Lo sabía, pues era el mismo punto ciego que usaba para descansar 5 minutos extra en los días de calor insoportable. Entré en el elevador. Era pequeño, claustrofóbico. La puerta se cerró sobre mí con un clic hermético y la luz del sol desapareció. Por un segundo estuve en la oscuridad total, con el corazón en la garganta. Entonces se encendieron luces internas, revelando paredes de acero pulido. El sonido de mi propia respiración era ensordecedor. El elevador comenzó a descender, un zumbido suave y constante, sin ninguna sacudida. No había botones de pisos. Era un viaje de ida hacia lo desconocido. Cada segundo que pasaba, cada metro que descendía a las entrañas de la tierra, repetía el nombre de mi hija como un mantra. Lía, Lía, Lía. Era una justificación para mi locura. Una plegaria para que esa violación de todas las reglas que regían mi vida valiera la pena. El descenso pareció durar una eternidad, quizás 1 minuto, quizás 5, y entonces se detuvo. Con la misma suavidad con la que comenzó, la puerta se abrió y contuve la respiración. Esperaba concreto, acero, un refugio de supervivencia funcional y feo. Lo que encontré fue un apartamento de lujo, un clon subterráneo de la propia mansión de arriba, solo que sin ventanas al mundo. Alfombras persas cubrían el suelo de mármol.
Las paredes estaban revestidas de madera oscura y pulida, sofás de cuero que parecían costar más que todo lo que he tenido en mi vida. Había una bodega de vinos iluminada con cientos de botellas acostadas como soldados en descanso. La iluminación era baja, indirecta, proveniente de molduras en el techo, creando una atmósfera de lounge de hotel 5 estrellas. El aire era helado y el silencio era algo físico. Era tan profundo, tan absoluto, que podía oír la sangre pulsando en mis oídos. Era el silencio del dinero, el silencio de un lugar totalmente aislado del resto del mundo. Salí del elevador, mis pasos inseguros sobre la suave alfombra. Toqué el respaldo de un sofá de terciopelo. La textura era surreal. Miré las etiquetas de los vinos en la bodega, nombres que solo había visto en películas, botellas que sabía que valían mi sueldo de un año entero. Pasé por una cocina gourmet de acero inoxidable, impecable. No había ni una sola marca de uso, ni una migaja, ni un vaso fuera de lugar. Todo era perfecto e intacto, como un showroom carísimo. Un set de película esperando a los actores, pero no había nadie. Llamé en un susurro patético. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Solo el eco de mi propia estúpida voz respondió, absorbido por las alfombras y la madera. Seguí caminando, pasando por una habitación con una cama king size perfectamente tendida y un baño que era más grande que la sala de mi casa. Todo era lujo, pero un lujo frío, sin vida. Sin el calor de un verdadero hogar, sin una foto de familia, sin un libro fuera de lugar, sin un abrigo tirado sobre una silla. Entonces entré en la sala que parecía ser el corazón de ese lugar, una oficina o un centro de mando, y fue ahí donde se me heló la sangre de verdad. Una de las paredes estaba completamente cubierta por monitores, decenas de ellos. La mayoría estaban apagados, en un negro profundo, pero algunos estaban encendidos, mostrando imágenes en blanco y negro, nítidas, de alta definición. Eran las cámaras de seguridad, mostraban la mansión, cada habitación, cada pasillo, la piscina brillando bajo el sol, y ahí, en una de las pantallas, lo vi, mi carretilla de jardinería, abandonada al lado del matorral. La máquina de airear, caída. Me estaba viendo a mí mismo, o mejor dicho, viendo el lugar donde debería estar. Vi la cocina de los empleados, vacía. Vi el portón de la entrada. Él lo veía todo, todo. Su paranoia no era una enfermedad, era un sistema. Había una cámara en el nido de un pájaro falso en la gran secuoya. Una cámara en el ojo de un ángel de mármol de la fuente. No era un hombre en una casa. Era un dios en su propio Olimpo, observando a los mortales desde arriba. Mi mirada se desvió de las pantallas y se posó en el escritorio, un gran escritorio de metal y vidrio, y sobre él, ordenados con una precisión casi quirúrgica, estaban los objetos que lo cambiaron todo. Eran kits de escape. Había una pila de pasaportes de unos 5 países diferentes, todos con la foto del señor Sterling, pero con nombres diferentes, nombres estadounidenses, suizos, rusos. Al lado, pilas de dinero, dólares, euros, francos suizos, yenes, sellados al vacío en paquetes transparentes, y llaves, juegos de llaves de autos de lujo, de yates, de aviones. Aquello no era un refugio para protegerse del mundo, era una estación de lanzamiento para desaparecer del mundo, un plan B, C, D y E para una vida entera. Un kit de emergencia para un hombre que podía simplemente evaporarse y convertirse en otra persona, en otro continente, en cualquier momento. El pensamiento me golpeó como un puñetazo. El dinero. Había tanto dinero ahí. Me acerqué, hipnotizado. Extendí la mano, temblorosa. Un fajo, solo uno. Lo resolvería todo. El tratamiento de Lía, las deudas, una nueva vida para nosotros. Lejos de aquí. Era tan fácil. Mi mano se cernió sobre una pila de euros, pero algo me detuvo. No fue la moralidad. Fue un miedo primordial.
Aquello no era dinero olvidado en un cajón. Cada billete, cada pasaporte parecía estar exactamente donde debía. Había un orden en aquello. Tomar cualquier cosa de ahí sería como robar un trozo de queso de una ratonera, y supe, con una certeza aterradora, que yo era el ratón. Me alejé de la mesa, con el corazón latiendo descontrolado. Mi mirada barrió la sala de nuevo, buscando no sé qué, una salida, una explicación, y entonces me fijé en una pared, la pared detrás del escritorio. Estaba cubierta por una estantería de libros, libros con tapa de cuero, todos con aspecto importante, pero algo andaba mal. Mientras el resto del búnker tenía ese olor a aire filtrado, de ahí venía una corriente de aire, muy, muy sutil, pero en un lugar hermético como ese, era como un grito en el silencio. Me acerqué. Los libros parecían no haber sido abiertos nunca. Eran utilería. Empujé uno, luego otro. Nada. Entonces lo vi. Uno de los lomos no era de un libro. Era un panel de control disfrazado. Lo presioné. Hubo un clic pesado y mecánico. Y luego, el sonido de una puerta de acero, muy pesada, deslizándose hacia un lado. La estantería entera se movió, revelando no otra sala de lujo, sino una oscuridad total. Y un olor que no pertenecía a ese lugar. Un olor a antiséptico, de hospital, de un lugar donde la vida y la muerte se negocian. El verdadero secreto no era el búnker. El búnker era solo la recepción. La oscuridad que la puerta reveló era diferente. No era la oscuridad de una habitación con la luz apagada. Era una oscuridad pesada, antigua, y el olor a hospital se intensificó. Olor a limpieza, a esterilización, pero con una nota de fondo, algo metálico y dulzón que me revolvió el estómago. Dudé en la entrada de ese nuevo pasillo, la parte racional de mi cerebro, la pequeña parte que aún no estaba dominada por la desesperación, me gritaba que diera media vuelta. Ya había visto demasiado. Ya sabía que el señor Sterling no era solo un multimillonario solitario. Era un fantasma, listo para desaparecer, un hombre con secretos que valían millones. Pero la imagen de Leah, el sonido de su respiración dificultosa, era más fuerte. ¿Qué diablos necesitaría esconder aquí abajo que exigiera aún más seguridad que un búnker de escape multimillonario? La respuesta a esa pregunta parecía más importante que mi propia seguridad. Saqué mi celular, el sudor haciendo que el aparato se resbalara en mi mano. Encendí la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad y lo que reveló me dejó boquiabierto. Era un pasillo largo y estrecho, pero las paredes no eran de madera pulida. Eran de concreto desnudo, frío y manchado. El contraste con el lujo de donde venía era brutal. El sonido de mis zapatos en el suelo de cemento pulido retumbaba de una forma espeluznante. Era como descender de un palacio a una tumba. Había puertas de metal pesado a lo largo del pasillo, puertas industriales con cerraduras electrónicas. Probé la primera, cerrada. La segunda, lo mismo. Seguí hasta el final del pasillo, hasta la última puerta. Y esa estaba diferente. Estaba ligeramente entreabierta, una rendija de oscuridad. Alguien había estado aquí, recientemente. Empujé la puerta. Se abrió con un chirrido lento y agudo, el único sonido de imperfección que había oído en todo ese complejo. Apunté la linterna hacia adentro, y lo que vi no tuvo sentido. Mi cerebro simplemente se negó a procesar la escena por unos segundos. No era una celda, no era una bóveda. Era el cuarto de un niño, el cuarto de un niño de una época pasada, quizás de los años 80 o 90. Una cama de madera con un edredón de carritos de colores. Un pequeño escritorio con un juego de lápices de colores perfectamente alineados. Juguetes en el suelo, una pista de carreras montada, con los carritos posicionados en medio de la pista como si hubieran dejado de correr ahora mismo. Bloques de construcción formando una torre que parecía haber sido abandonada a mitad de la construcción. Y sentado en una pequeña mecedora,
un osito de peluche con ojos de botón que parecían seguirme en la oscuridad. No había ni una partícula de polvo en ninguna parte. El aire era tan estéril que lastimaba los pulmones. Era un diorama perfecto, una escena del crimen perfectamente preservada, o un santuario enfermizo. Entré en la habitación, mis pies moviéndose como si estuvieran en arenas movedizas. La luz de mi linterna pasó por los juguetes. Pasé el dedo sobre el escritorio. Limpio, impecable. Me acerqué a la cama y sobre la almohada había un único objeto que rompía la fantasía infantil. Un respirador, pequeño, de plástico, del tipo que se usa en niños con problemas pulmonares graves. El tubo estaba enrollado al lado, como una serpiente dormida. Cada detalle era demasiado perfecto. Y era esa perfección lo que me aterrorizaba. Era la ausencia de vida, la esterilidad de un museo. ¿Qué clase de hombre construye un memorial para un niño a 30 metros de profundidad y lo mantiene como si el niño fuera a volver en cualquier momento? Una lágrima rodó por mi mejilla, una lágrima por mi propia hija. El dolor de la paternidad, el miedo a la pérdida, me conectó con esa escena de una forma visceral y dolorosa. Ya no sentía curiosidad, sentía una tristeza profunda y una repulsión. Me sentí un invasor, un profanador de tumbas. Mi búsqueda egoísta de una solución para mi vida me había llevado al corazón del luto de otro hombre. Me sentí sucio, monstruoso. Me di la vuelta para salir. Iba a cerrar la puerta, a volver, a subir y a no mirar nunca más hacia atrás. Iba a olvidarlo todo. Pero cuando la luz de mi celular dio en la pared al lado de la puerta, la vi. Una marca. Una pequeña marca de mano en la pared a la altura de un niño. Y no era una marca de polvo. La textura era diferente. Parecía reciente, húmeda. Mi sangre se convirtió en hielo. Mi columna vertebral se transformó en una columna de pavor. Aquello no era un memorial. Un memorial acumula polvo. Aquello era un cuarto, activo. El niño fantasma quizás no era un fantasma. Y entonces, el clic. Un clic suave viniendo del pasillo detrás de mí. La luz del pasillo, que antes estaba apagada, se encendió de repente, cegándome por un instante. Y parado en la puerta, recortado contra la luz fuerte, estaba él. El señor Sterling. No parecía enojado, no parecía sorprendido. Estaba simplemente observando, con una mirada calma, fría y analítica, como un científico observando a un conejillo de indias en su laberinto. «Hola, Arturo», dijo, su voz calmada, casi suave, pero con una frialdad de acero que cortó el aire. Me preguntaba cuándo cederías finalmente a la curiosidad. 15 años. Es un nuevo récord. Jorge solo duró 8. Se me secó la garganta. Las palabras no salían. Esperaba gritos, amenazas, una alarma sonando, pero su silencio, su calma, era 1000 veces peor. Era el silencio de un depredador que acaba de acorralar a su presa y no tiene ninguna prisa para matarla. Señor Sterling, tartamudeé. La máquina se rompió. Yo solo. Dio un paso hacia adentro de la habitación, ignorando por completo mi patética excusa. Miró el cuarto y un velo de falsa melancolía cayó sobre su rostro. «No deberías estar aquí», dijo. «Nadie debería. Este es un lugar privado, un lugar de memoria». La actuación. Empezó la actuación. Y Dios mío, era convincente. Tomó el osito de peluche de la silla, lo acomodó, como si estuviera vivo, y lo volvió a poner con un cuidado paternal. Este era el cuarto de mi hijo, Thomas. Tendría tu edad ahora, quizás un poco más. Era frágil, como una flor de invernadero. El mundo de allá arriba era demasiado ruidoso y sucio para él. Necesitaba aire puro. Silencio. Estaba mintiendo. Lo sentía en mis huesos. La marca de mano en la pared. La ausencia de polvo. Pero el dolor en su voz era tan real. Estaba usando la verdad como carnada. Sabía lo de mi hija. De alguna forma, lo sabía, y estaba conectando su dolor con el mío. Yo lo siento mucho, logré decir. No lo sabía, ya me voy, no vi nada. Él rió, un sonido bajo, sin humor,
que no llegó a sus ojos, que no viste nada. Arturo, estás en el corazón de mi universo. Claro que viste. Viste el dinero, los pasaportes, viste la fortaleza y ahora viste el santuario. La cuestión no es qué viste, la cuestión es qué entiendes. Se acercó y aunque no era un hombre grande, su presencia parecía absorber todo el aire de la habitación. Sé lo de Lía, Arturo. El recuento de plaquetas, la degeneración neuromuscular. Sé del tratamiento experimental en Baltimore. Cuesta $1.7 millones, sin contar los gastos. Sé que tu seguro médico es un chiste y que estás pensando en vender la casa de tus padres. El suelo desapareció bajo mis pies. No solo era omnipresente, era omnisciente. Mi desesperación no era un secreto. Era una herramienta que él estaba guardando para usar en el momento adecuado, y el momento era ahora. «Crees que soy un monstruo, ¿verdad?», continuó, con la voz todavía peligrosamente calmada. «¿Pero qué no hace un padre por un hijo? ¿Qué no harías tú por Lía? Invadiste mi casa, mi lugar más sagrado. Por ella, ¿no es así? Buscando algo que pudiera salvarla. Lo entiendo, lo respeto». Se alejó y fue hasta el pequeño escritorio. Abrió un cajón. Sacó de ahí una única tarjeta de metal negro. Una tarjeta de banco, pesada y fría. «Te voy a ofrecer una elección, Arturo. Una elección que Jorge no tuvo la inteligencia para aceptar». Extendió la tarjeta hacia mí. «Opción A. En esta tarjeta hay $5 millones. Son tuyos, sin preguntas. Es más que suficiente para el tratamiento de Lía, para una casa nueva, para no tener que preocuparte nunca más por el dinero». Pero hizo una pausa. «Sigues trabajando para mí, aquí abajo. Serás el curador de este lugar, el guardián de mi secreto. Formarás parte de él». Entendí. Me estaba comprando mi alma. Sería el carcelero de un fantasma, cómplice de un crimen que ni siquiera entendía. Atado a él para siempre, por la gratitud y por el miedo. Continuó, opción B, puedes irte, ahora. Volver a tu vida, a las cuentas, a la desesperación. No voy a hacerte daño, pero serás un cabo suelto. Y no me gustan los cabos sueltos. Serás libre, pero nunca más tendrás un día de paz en tu vida. Cada auto que pase lento por tu calle, cada llamada de un número desconocido, te preguntarás si soy yo. Puso la tarjeta sobre el escritorio. La luz de la habitación se reflejó en su superficie negra. El futuro de mi hija, o mi paz, su salvación, o mi alma. Me dejó solo en el cuarto, con el osito de peluche mirándome y el peso del universo sobre mis hombros. Me dio a elegir la cura para mi hija o mi paz. Hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, no sé cuál de las dos perdí para siempre esa noche, bajo tierra. Llegó la hora. Si esta historia te enganchó, haz el ritual completo, deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perder el hilo y activa la campanita para ser el primero en saber lo que viene. Tu opinión también vale oro, así que déjala en